¿Es suficiente saber programar para trabajar como programador? ¿O falta algo más? ¿Cómo puedo pensar como un programador? Hola a todos, por acá Bruno, y en este video vamos a hablar de 5 cosas para poder pensar y acercarnos a pensar como programadores. Estas son 5 cosas que he ido aprendiendo en el camino y realmente me sirven mucho más a la hora de estructurar un proyecto y de llevar a cabo una solución. Así que acá vamos a estar viendo los 5 consejos para pensar como programadores. Y todo esto debido a que cada vez, a medida que avanza la tecnología, programar o escribir código se está convirtiendo en un commodity que podemos lograrlo a través de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, como ChatGPT, Cloud, Mistral. Entonces, escribir código en sí, generar un bucle, generar un for, hacer una consulta a una base de datos, esto cada vez más se está convirtiendo en un commodity y nosotros como programadores somos los que tenemos que, como profesionales, tenemos que darle la diferencia. Y eso se logra con un proceso de pensamiento específico. Y aquí vamos a ver como las 5 cosas para poder acercarnos a esta forma de pensar. Y el primer consejo, aunque va a sonar a vendehumo y quizás esta frase ya está muy utilizada por muchas personas, el primer consejo es súper importante. Y el primer consejo es que todo es posible. Y acá tengo que contextualizar súper bien para que entiendan esto de que todo es posible. Cuando ustedes están trabajando con una persona, con un cliente que no entiende nada de tecnología y venga a ustedes y van a tener que crear la solución entre los dos. Generalmente los programadores nunca vamos a crear una solución solos. Incluso si estamos programando solos en nuestro propio proyecto, le estamos resolviendo el problema a alguien más, a un usuario. Siempre el código está hecho con una finalidad, que es una persona o alguien, una función que está implementada en un contexto y le va a servir a alguien o a algo. Entonces, en este contexto, es que los clientes o las personas o los stakeholders de los proyectos, ellos sí creen que todo es posible. Ellos sí te van a hacer requerimientos brutales y que tú, cuando te lo digan, tú vas a decir, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y vas a quedar así, pero quiere que haga esto y esto y esto. Y hay unas formas de que estos requerimientos locos bajarlos a tierra. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es importante, como persona que tú te estás metiendo en el ámbito de la tecnología, entender esto. Todo es posible. Todo es posible. Y esto va a ser clave para tú poder enfrentar desafíos grandes. A medida que he sumado experiencia, a veces me encuentro con desafíos que yo mismo pienso que no voy a ser capaz de realizarlo porque hay un montón de implicancia en eso. Voy a tener que aprender nuevas tecnologías que no tengo idea y los plazos son cortos. Y si no tuviera esta mentalidad de que todo es posible, me hubiese dado por vencido hace rato, yo creo. Así que lo primero, cuando quieres ser programador, es que todo es posible. Hay una frase que es como los principios de las mentes creativas, es que todo es posible mientras respete las leyes de la física. Seguramente esto lo habrán escuchado. Pero el resto no hay imposibles, solamente va a demorar un poco más. Pero clave número 1 y súper importante, todo es posible y tienes que pensar así para poder enfrentarte a los desafíos de los que tú mismo vas a dudar. Así que ahora vámonos con la clave número 2 para ser mejores programadores o pensar como un programador. Divide y vencerás. Este consejo es súper clave y yo creo que aquí vale la pena hacer un espacio para hablarlo de frente. Porque muchas veces cuando nos llegan con estos requerimientos imposibles y plazos súper cortos, es normal como seres humanos que veamos el problema grande y cada vez que pensamos en él se va agrandando más. Y acá hay formas de trabajarlo para poder ir haciéndolo, bajarlo a tierra. Y para esto es clave este consejo, divide y vencerás. Un gran problema se compone de problemas pequeños que cuando nosotros los dividimos y los vemos, se ve mucho más alcanzable. Entonces, si nos dan un requerimiento súper grande, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Nos piden crear una aplicación que conecte con una inteligencia artificial y sea especializada en hacer SEO para YouTube. Y tenemos 2 semanas.
que en las empresas a veces se ven cosas así de bestiales con esos tiempos. Así que en este caso, donde nosotros tenemos que, primero, dividir el problema en partes. ¿Cuáles son los alcances del proyecto? Después, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito tener una base de datos para los usuarios, necesito tener un login, necesito hacer la conexión con la aplicación, elegir el modelo de lenguaje, dependiendo el precio, los tokens y cuál va a ser el mejor para mi caso de uso. Finalmente necesito un front para que los usuarios interactúen. Necesito hacer la llamada al backend. Y ya ven cómo este proceso de hacer una aplicación grande en 2 semanas se va convirtiendo en tareas pequeñas que puedo irlas marcando en el calendario e ir ejecutándolas. Y esto es clave para cualquier proyecto. Divide y vencerás. Cualquier problema grande se puede dividir en un problema más chiquitito y nosotros concentrarnos en ejecutar esos problemas chiquititos día a día, ir definiéndolo en el tiempo. Así que ahora nos vamos a ir con el consejo número 3. El consejo número 3, y esta es una frase que yo utilizo mucho cuando trabajo: prioridades y tiempo. Porque si bien todo es posible para las personas que trabajamos en tecnología, para los programadores, es importante que nuestros pares que no programan y que están involucrados en el proyecto entiendan que si bien todo es posible, va a depender netamente de las prioridades y el tiempo. Y hay otro factor que es súper importante: los recursos. Entonces, es necesario que tú, como programador, transmitas esta información a los distintos personajes del proyecto. Podemos hacer lo que sea, pero esto va a involucrar un tiempo y un gasto de recursos. Así que en función de eso, uno va ordenando las prioridades. Yo creo que esto se entiende a la primera, pero podemos hacer lo que sea, dividiendo las tareas, consejo número 2, pero va a depender de nuestro cliente o nuestra empresa en la que estemos inmersos y de las prioridades, el tiempo y los recursos. Súper importante hacer un buen manejo de recursos. Y ahora vamos con el consejo número 4, perdón. La trazabilidad importa. Y acá igual es súper importante este consejo y hay que hacer una pausa. La trazabilidad, ¿a qué me refiero con trazabilidad? Todo lo que nosotros vamos haciendo tiene que ir dejando un rastro en el tiempo. Y acá, por ejemplo, podrían asociarlo a Git, una herramienta donde nosotros todos los cambios se van guardando en el internet. Pero voy más allá de usar una herramienta como Git. Cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto, y llámese proyecto hasta una propia idea que ustedes tengan para un portafolio, es importante ir dejando trazabilidad. Y no solo para nosotros, para otras personas que puedan llegar después a interactuar con el proyecto. Por ejemplo, es súper importante tener documentación. Está la práctica también de que el código se documente solo. Esto es una súper buena práctica en las startups, donde hay que avanzar súper rápido. Pero creo también que siempre es bueno tener como un lugar, un espacio en el internet, en algún espacio donde uno vaya anotando las cosas que se van haciendo, los problemas que van surgiendo, las prioridades, y ir dejando trazabilidad de todo esto, porque es súper importante a la hora cuando uno está haciendo un proyecto y hay más personas involucradas y después hay un tema de responsabilidades, de quién hizo esto, por qué se hizo esto, y la trazabilidad les va a ahorrar dolores de cabeza muy importantes. La trazabilidad importa mucho. Documentar es clave. Documentar es importante. Si van a hacer código autodocumentado, si están haciendo una solución rápida, una startup muy rápida, igual es importante, se entiende el contexto, pero hay que, a medida que sea posible, poder ir documentando los procesos. Y ahora vamos con el consejo número 5 y final, y creo que es muy importante, que es el contexto. Y acá quizás tenga que explicar igual a qué me refiero con el contexto. Como programadores, siempre vamos a estar haciendo una solución que sirva para alguien, ¿cierto? Todo esto va a ser el contexto. Nuestro código, ¿dónde va a estar inmerso? ¿Dónde va a ir nuestro código? ¿Qué había antes de que estuviera nuestro código? ¿Y hacia dónde? ¿Cuáles son los alcances de este proyecto? ¿Hasta dónde puede llegar a crecer esto? Entender el contexto es de las cosas más importantes que va a haber en un proyecto. Y esto es así y tienes que entenderlo. No puedes hacer código sin conocer a los distintos actores del proyecto.
ya sean las otras empresas que van a interactuar, las personas, los seres humanos que van a interactuar con tu software, a quién va a servir esto. Y todo esto, el contexto se va armando y tienes que tenerlo claro a la hora de estar construyendo algo. Y siempre que vas avanzando, ir mirando el contexto. Avanzas y miras el contexto. El contexto siempre tiene que estar, es como la estrella del norte. El contexto siempre tiene que estar. Esto que estoy haciendo, ¿para quién es? ¿Para qué le va a servir? ¿Qué es lo que tiene ahora? ¿Por qué se tiene que hacer? Así que, si no les queda claro el contexto, háganmelo saber. Si no les queda claro alguno de estos 5 puntos: el contexto, trazabilidad, prioridad de tiempo y recursos. Recursos debería haberle agregado. Divide y vencerás. Y todo es posible. Creo estos son los 5 consejos para pensar como programador y ser mejores programadores inmersos en cualquier proyecto que estemos. Ya que recuerden que ser programador no es solamente escribir código. Tenemos que pensar de cierta manera, tener un pensamiento lógico y estructurado, poder llevar a cabo un proyecto haciéndolo bien, dejando trazabilidad del mismo y entendiendo el contexto de donde nosotros estamos haciendo este proyecto, dónde va a ir nuestro código, dónde va a ir nuestro software. Así que si les gustaron estos 5 consejos, déjame en los comentarios cuál crees tú que sería el 6º consejo y suscríbete para más consejos para poder ser un mejor desarrollador de software. Chao.